Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan por esta transmisión en este conversatorio dentro del cuarto Festival de Instrumentos Típicos. Eulalio Armas, les damos la más cordial bienvenida a nuestras participantes, a nuestras invitadas de honor en esta tarde. Y bueno, a todos los que siguen la transmisión, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar charlando sobre algo súper importante y que en nuestros días toma más relevancia, ¿no?, para el contexto cultural, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino pues en todo el mundo. Entonces, estamos aquí en este conversatorio que se llama Retos y Perspectivas de la Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cultural, especialmente en la música y los instrumentos típicos mexicanos. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a la maestra Ixchel Hernández y a la maestra Isela Peña, que nos acompañan. Voy a hacer la presentación de ellas. Ustedes se darán cuenta que son invitadas de honor, quienes son expertas en temas de patrimonio cultural, especialmente en cuestiones de patrimonio cultural inmaterial, y que sobre todo también tienen mucha cercanía con proyectos de música tradicional, de música típica, han estado trabajando junto con las comunidades en la protección y salvaguarda de este patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bueno, doy paso a la presentación de la maestra Ixchel Hernández León, licenciada en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Se ha desempeñado como jefa de Asuntos Internacionales en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Colaboró como coordinadora operativa del Programa de Desarrollo Cultural del Istmo en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura de México, donde desarrolló diversos proyectos en torno a la cocina tradicional y la salvaguarda de la música tradicional. Ha impartido clases a nivel licenciatura en la carrera de Arte y Patrimonio Cultural de la UACM, ha participado en diversos encuentros, congresos, foros y coloquios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se enfocan en temas de patrimonio cultural inmaterial, patrimonio musical tradicional, políticas culturales, desarrollo cultural comunitario y gestión de proyectos culturales. Y bueno, muchas gracias, maestra, por estar con Muchas nosotros. gracias por la invitación, Carla. Y bueno, hago la presentación de la maestra Beatriz Isela Peña, quien es doctora en el programa de posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia del Arte y licenciada en Historia por el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro activo del Seminario Papit, Arte y Comunidades Otomíes, Metamorfosis de la Memoria Identitaria, con especialidad en hermenéutica y filosofía y semiótica y cultura por el Centro de Estudios en Investigación y Significación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Diplomados en Paleografía, Archivista y Emblemática por Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, también estudió música en la Escuela de Iniciación Artística de Limba, integrante de la Orquesta Típica, dirigida por la maestra Victoria Garduño de 1979 a 2009, investigadora y conservadora independiente del patrimonio cultural tangible e intangible, profesora también del Centro ADM y por periodos también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, en otras instituciones también. Y bueno, bienvenida, maestra Isela. Un gusto tenerla aquí con nosotros y un gusto poderlas escuchar en este conversatorio, ¿no?, que se encuentra en el marco del cuarto Festival de Salterio e Instrumentos Típicos Eulalio Armas. Esta es nuestra cuarta emisión y este año está dedicado a la Orquesta Típica de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Entonces, vamos a... Este festival ya lleva varios años realizándose, ¿no? Y el objetivo de este es justo visibilizar, reconocer y sobre todo promover la importancia del salterio y de otros instrumentos típicos
que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Que forman parte de nuestra construcción social como mexicanos, pero sobre todo estos instrumentos típicos que por su origen se reconocen como típicos del centro de México, ¿no? Como el salterio, el bandolón, la guitarra, el bajo sexto, el salterio mismo, un instrumento que muchas veces es poco conocido, ¿no? En el ámbito musical, pero que pues ha estado con nosotros presentes en la historia de la música mexicana desde hace muchísimos años, ¿no? Y que, bueno, este festival justo busca reconocer su importancia, visibilizarlo, y también el trabajo del maestro Eulalio Armas, que, bueno, fue un salterista muy importante y reconocido, que hoy en día su legado pues sigue, ¿no? Sigue en su familia, en la música tradicional mexicana. Y bueno, este conversatorio vamos a, vamos a platicar sobre todo, nos gustaría conocer un poco más, sobre todo para las personas que nos acompañan, sobre qué es el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Primero, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo lo problematizamos? Porque si bien es cierto, el patrimonio cultural a veces tendemos por patrimonializar todo, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos o esos elementos que hacen que algo sea patrimonio, que algo sea considerado por una comunidad como patrimonio cultural? Entonces, le cedo la palabra a la maestra Ixchel Hernández. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues felicidades por el festival, que está enfocado justo a uno de los elementos como cotidianos, y que por cotidianos parecería que no necesariamente son un acervo que nutre el patrimonio cultural. Y bueno, empezamos como con estas definiciones. A partir de 2003, la UNESCO proclama la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es ahí donde tiene, como en carácter internacional, una definición específica. Esto no implica que antes no existiera, ni como categoría de análisis, ni como centro o como foco tanto de proyectos en políticas culturales o en investigaciones, digamos. Se venía trabajando con patrimonio cultural inmaterial desde hace muchísimos años. Sin embargo, se le había dado mucho más peso al patrimonio tangible, ¿no? Patrimonio mueble, inmueble, zonas arqueológicas, etc. Como a partir de esta convención, la UNESCO pretende no solo categorizar, sino establecer los criterios para definir qué es el patrimonio, cuáles son los ámbitos, pero sobre todo, y es como el punto interesante de esta declaratoria, es que establece mecanismos para salvaguardarlo, marcando notables diferencias entre el patrimonio material. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Más allá de las definiciones teóricas, son aquellas expresiones que brindan sentido de identidad y o pertenencia a las comunidades. Y la diferencia como sustantiva es que no necesariamente están remitidas a un monumento, pero sí están llenas de una combinación de elementos y expresiones culturales. O sea, la música, por ejemplo, no es solamente los instrumentos, ¿no? Es como todo el complejo social que le da la comunidad que ejerce o que escucha o que interpreta esa música, la que le da el valor simbólico y de alguna manera remite a un sentido de pertenencia a una comunidad. Y una diferencia también notable con otros patrimonios es que no necesariamente está suscrita a un territorio. No solamente es una categoría territorial, también sucede, por supuesto, pero no necesariamente en el caso, por ejemplo, de la música
tradicional, términos como mucho más generales, hay músicas que son simbólicamente importantes y representativas para comunidades que geográficamente no están unidas, ¿no? Se me ocurren, entre otros ejemplos, la música huasteca, ¿no? La música jarocha, no, que no están suscritas solamente a Hidalgo o a Veracruz, sino que tienen diferencias territoriales que además se traducen en diferencias culturales, contextuales, en estilos. Sin embargo, hay un hilo conductor que los mantiene como cohesionados y que los, bueno, les permite o nos permite a las comunidades asumir que es parte de nuestros elementos que de alguna manera nos representan. Y con esto de la representatividad también hay que tener como un poco de cuidado, ¿no? Porque no es que lo mío sea mejor o más representativo, solamente es lo que estos elementos son para nosotros como comunidad, son los que a través de un proceso histórico de significación de esos elementos o esas expresiones hemos como autorizado, digamos, de alguna manera, y forman con el paso del tiempo parte de nuestra identidad. Y ahí también entramos como a ciertos temas polémicos, ¿no? Que se discuten mucho sobre todo desde la academia, partiendo de la noción clara de que la cultura es dinámica y que tiene incorporación y desincorporación de elementos y o expresiones culturales. Tener una categorización o una definición cerrada, ¿no? Sobre solamente es música típica o solamente es música tradicional la que tenga estos 5 elementos, es incluso una trampa, ¿no? Por ejemplo, instrumentos como el que mencionabas ahora, el salterio, que realmente no es tan conocido, en algún momento ni siquiera lo conocíamos. O sea, se incorporó, llegó, se sumó a muchos otros instrumentos de cuerda para formar estas orquestaciones, ¿no? En otros lugares hay otras expresiones y tiene que ver con elementos que de alguna forma nos dan un sentido de comunidad, pero no necesariamente que yo levante la mano y diga, soy parte de esta comunidad y me sumo a esta lista, ¿no? Es un proceso interiorizado mucho más complejo, ¿no? En la Ciudad de México tengo en la cabeza 2 ejemplos de música específicamente. Uno es justo las orquestas típicas y los otros tienen que ver, por ejemplo, con los sonideros, ¿no? Son contrastantes completamente, como elementos culturales y expresiones socioculturales, tienen públicos específicos que tienen además el conocimiento de cuál es la dinámica social que se sigue para el disfrute o para ser perteneciente a esta comunidad, ¿no? Pero no es como que llegas a llenar un formulario, te aprendes el decálogo y luego entonces formas parte. Son procesos mucho más complejos porque se van dando a través de la convivencia, ¿no? Y ese es uno justo de los retos de cómo salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en general. No hay hasta el momento, yo tengo ya bastantes años trabajando con temas de planes de salvaguardia, y algo que sí tengo muy claro es que no hay una receta de los 5 pasos que tienes que hacer para salvaguardar tu patrimonio. Porque no, o sea, cada uno tiene un contexto geográfico, cultural, político, diferenciado, que incluso aunque estén en el mismo territorio, sus dinámicas sociales, culturales, económicas, son distintas. Entonces, si bien se recomiendan 5 o 6 cosas en términos generales, no puedes seguirlos como si fueran una receta. Por cualquier cantidad de complejidades. En algunos casos, por ejemplo, una de las cuestiones que se pelea mucho, ¿no? Es mantener los espacios para la reproducción de esas expresiones culturales, ¿no?
Y en casos como la orquesta típica, pues mucho de su razón de ser es la presentación para públicos. Y si no tienes esos espacios donde te puedas presentar y que la gente tenga la oportunidad, por un lado, de seguir escuchando esta música que habitualmente escucha y que le gusta y que más allá de que la consume, que le representa, eh, o si no la conoces y no tienes un espacio, ¿cómo lo salvaguardas? O sea, si bien hay formas de preservar, y uno de ellos es la documentación, la misma necesidad de la inmaterialidad, de la intangibilidad de estos patrimonios es esta cuestión de ida y vuelta, de la reciprocidad y de esta necesidad imperiosa de mantenerlo vigente a través de la práctica. Eso pasa en realidad con cualquiera de los 5 ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Bueno, los 5 ámbitos que establece la UNESCO en términos generales, que bueno, tienen que ver con tradiciones y expresiones orales, artes de la representación o del espectáculo, que es uno de los ámbitos como ámbito como más controvertido en México desde el ámbito académico, actos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos vinculados a la naturaleza y técnicas tradicionales. Si bien no necesariamente tenemos una sola categoría, un solo ámbito para cada patrimonio, justo por la misma dinámica y por la propia naturaleza en la que se desarrollan, muchos de nuestros patrimonios están insertos en más de un ámbito. Es decir, parte, por ejemplo, de la riqueza de mantener la tradición y expresión oral no es en sí misma mantener una lengua, sino es los conocimientos y el uso que le das a esas expresiones en ámbitos específicos, como puede ser, por ejemplo, el caso de los rezanderos, ¿no? Que en sí el valor de sus conocimientos no es solamente memorizar los rezos, sino saber aplicarlos en sus contextos, generalmente rituales, para una comunidad que conoce la importancia de esos acervos. Y en ese sentido, pues los retos de la salvaguardia y de tener el patrimonio cultural inmaterial como eje de análisis, cada vez es mucho más complejo, justo además en contextos como este, ¿no? Donde una de las necesidades es mantener esta interacción comunitaria y desde la pandemia, por ejemplo, hay muchas fiestas patronales que no se han hecho como habitualmente se hacen, ¿no? Y el sentido de la fiesta o de la celebración es justo el poder estar con mi comunidad en esa interacción, no necesariamente por una cuestión festiva, sino en muchos casos por una cuestión de ritualidad identitaria, ¿no? O sea, hay muchas comunidades que miden sus tiempos a través de justo esa conmemoración a un santo, y es, o sea, para el caso que tengo como muy cercano, que he trabajado mucho, fiestas como los Parachicos en el estado de Chiapas, que es una celebración donde se juntan por lo menos entre 1,000 y 1,500 parachicos para ir a visitar las diferentes ermitas, iglesias y a los santos. En este contexto es prácticamente imposible y es una celebración ininterrumpida desde hace más de 200 años, ¿no? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo salvaguardas en un contexto donde la primera recomendación es que no debes estar en una multitud, ¿no? ¿Cambia el sentido? No lo creo, pero sí hay una parte muy importante de cómo entonces saldo esta necesidad de mantener esta expresión que es
interiormente muy importante para mí, más allá del compromiso social, el compromiso personal que puedo tener con la propia realización de la expresión o un compromiso ya como con un peso mucho más religioso, ¿no? Con pagar mandas, etc. Es como muy complicado, o sea, hacer el análisis del patrimonio es complicado. En contextos de pandemia es mucho más complicado, ¿no? Por ahora lo dejo por ahí. Gracias, maestra. Bueno, en estos momentos le doy la palabra a la maestra Isela Peña para que nos pueda compartir sus experiencias, pero sobre todo sus apuntaciones, ¿no? Sobre esta primera pregunta. Bueno, para empezar, me hiciste pensar muchísimo, pero el patrimonio cultural inmaterial, ¿cómo definirlo? Desde mi campo personal, sin meterme en teoría ni nada, estoy pensando, justamente creo que coincido con la maestra Isela en muchos puntos, porque realmente el patrimonio inmaterial se construye o se define o se acepta como tal en el momento que se vuelve importante y trascendental para los grupos comunitarios. Entonces, necesariamente para mí sería aquellos elementos que van a generar una cohesión comunitaria, que se vuelven referentes mnémicos, históricos, de valor, y que permiten que los grupos humanos empiecen a cohesionar entre sí y que ayudan a mantener, a preservar elementos incluso del patrimonio cultural tangible. Yo creo que cuando desvinculamos el patrimonio cultural tangible del valor afectivo que cohesiona a la sociedad, inclusive ese patrimonio tangible deja de ser importante, deja de ser significativo, y entonces lo podemos dañar o puede dejar de importarnos, porque a final de cuentas no significa nada, no tiene esta valía. Aquí es donde vienen justamente todas las problemáticas dirigidas a la música, que se enfrentan justamente por las orquestas típicas y por el salterio. En el punto del salterio yo difiero de usted, maestra. ¿Por qué? Porque el salterio llegó a México junto con antes que todos los instrumentos. Pedro de Gante va a traer consigo un salterio, va a ser el primer instrumento que les va a enseñar a hacer a los indios de Texcoco. Entonces, en la primera escuela que se establece, que es una escuela de indios en Texcoco, el primer instrumento que se va a tañer es el salterio. Y a los indígenas les encantó el salterio. Entonces, así que pues mucho de lo que tenemos, por ejemplo, yo no podría, que me voy a meter en líos, pero yo pensaría que podemos preservar una música precolombina. ¿Por qué? Porque muy tempranamente, inclusive en las misiones de Bolivia, en Iquitos, el musicólogo Piotr Narro se dio cuenta de que casi todos son cantos religiosos, pero no es que haya habido una dominación y un sometimiento, sino que la música conquistó a los indígenas. Los instrumentos eran tan sonoros, tan vistosas las cuerdas, que gustaron. Y entonces hubo una apropiación inmediata, causó una transformación musical, no necesariamente una sustitución. Por eso todavía encontramos tambores y flautas y se acompaña la fiesta. Y justamente la música va a ser parte de este patrimonio cultural intangible. Y ese salterio ha acompañado al pueblo mexicano desde antes de ser mexicano, ¿no? Desde que tuvo contacto con Occidente. Y desafortunadamente no tenemos un antes en la música porque no había registro musical. Hay una memoria, pero una memoria que va a ser complementada e influida por lo demás, y que va haciendo un nuevo acervo, una nueva música. Y justamente es donde entra, yo creo que el papel del salterio. Y el salterio mexicano, no estoy hablando del italiano, es un salterio italiano españolizado, y aquí se apropiaron de él y se ha transformado en varios instrumentos. Curiosamente tengo, bueno, dentro de las capillas que yo trabajo entre otomís, en capillas de linaje, presentan a los indígenas tocando salterio, y para mí es muy significativo, porque no todo el mundo sabe que a veces es muy pesado, y si lo toca uno de pie, necesitaría colgarlo a fuerza. Solo quien ha tocado un salterio sabe cómo poner las manos, cómo tañer las uñas. Se equivocan. Las pinturas occidentales lo muestran a los lados, no lo muestran como se toca el salterio mexicano. Entonces, habla de una difusión del instrumento en las comunidades indígenas y una permanencia. Entonces viene el cuestionamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se olvida? Y bueno, ya sería como para el siguiente, pero
regresando a la cultura del patrimonio inmaterial, obviamente el salteo junto con toda la música es parte de estos referentes némicos que van a participar justamente de la construcción de la identidad de algo, y en este caso la orquesta típica de Carlos Curti, que va a ser la primera, que va a ser seguida por la de Lerdo, lo que pretendían era participar de la construcción de la identidad del mexicano, en un momento que bueno, que tal vez va a ser parte del por qué se ha olvidado o se ha abandonado un poco, porque obviamente surgen durante el periodo del Porfiriato, y muchas personas tienden a vincular las manifestaciones estéticas con el periodo donde surgen, y no necesariamente debiera ser así, porque la gente no lo hace de esa manera. Yo todavía tengo muy frescas cuando me invitó, fue lo primero, Carlita, fue lo primero que pensé, claro que sí, y quiero, ¿no? Recordaba cuando la gente, cuando íbamos a tocar a cualquier lugar en particular, recuerdo mucho las presentaciones en el Museo de las Intervenciones, estábamos y había gente dispersa, o en los asilos. Empezábamos a tocar, y la gente, sobre todo mayor, cambiaba y se transformaba, porque entonces llegaba una afluencia de memoria y de referentes némicos, les daba vida. Entonces podían volver a anclar su identidad, a lo que eran sus abuelos, a esa cultura heredada que es parte de lo que es. Entonces, el gran problema de la música típica está definida, yo creo, por dos problemáticas. En las ciudades se ha perdido mucho el vínculo con la música típica, o la que llamamos música típica, porque ha sido sustituida por otros ritmos que se han difundido como más importantes, o más bien se ha minimizado el valor de la música típica. Como proyecto nacional, la orquesta típica de las escuelas de iniciación artística comenzó por ahí de los 70, pero después vino un movimiento político que anuló esto, y aunque sigue por ahí la de la CRES, creo que con la maestra Juanita, no me acuerdo quién esté a cargo, pues de ahí salimos justamente la orquesta de la maestra Victoria Garduño, y tuvimos que enfrentar el cierre de las instituciones, la apertura de programas para las filarmónicas de niños, cuando había una típica que trabajaba desde tiempo atrás y que había sido significativa durante mucho tiempo, representaba lo que no querían que representara, igual que lo que representa el salterio, igual que lo que representa todo. Piensa en un pasado que se quiere borrar. Yo creo que no debe de ser así, porque también es parte de ese presente y de ese sentido. Tocar un vals en otro instrumento nunca será igual a tocarlo en un salterio, porque tiene un sonido particular, está anclado a cómo fue creada la partitura y cómo fue para ser interpretado, que sería lo que siempre hemos peleado algunos. Pero bueno, ¿cómo problematizar? Pues obviamente yo pensaría en que se tiene que relacionar con los grupos sociales, vincular de los movimientos políticos, porque en ese momento ya tenemos un conflicto, y obviamente hacer una reconstrucción de la memoria, porque no podemos preservar algo que no está anclado al afecto. Entonces, antes de reconstruir las cosas hay que reconstruir a la sociedad, volver a vincular, que es algo que tal vez en algún momento pretendió la Escuela de Iniciación Artística 3 de Bellas Artes. Empezar a vincular a los niños con la música típica, para entonces empezar a crear este afecto y este vínculo. Y bueno, la muestra aquí está, ¿no? Seguimos peleando por ese tipo de música porque para mí es importante. Y cuando yo la toqué, y yo vi que una persona triste se ponía feliz y que alguien empezaba a aplaudir, y que una persona que no podía ni moverse quería bailar, decía, tiene vida. Y entonces vi con mis abuelos que tenía importancia. Empecé a entenderla como parte de mi herencia. Y obviamente yo crecí con eso, obviamente de la mano de la maestra Victoria Garduño, que eso no lo podría dejar de decir nunca. Durante muchísimo tiempo estuve en la orquesta, y aunque ya no estoy activamente, pues sigo en mi casa tocando y defendiendo, porque creo que es muy importante, y no solamente la típica, o sea, la música como tal, como patrimonio intangible, es lo que le da vida a las comunidades. En las comunidades otomís, en música no hay fiesta, primera. Y por otra parte, las comunidades de la montaña baja de Guerrero, me acuerdo mucho del caso de un señor, don Urbano, se fue a la pizca a Sinaloa, estaba piscando jitomate y no pudo llegar a la fiesta de mayo. Él era el que tocaba la flauta para los tlacololeros de las fiestas de mayo. Entonces, ese año no hubo tlacololeros porque no llegó a ensayar, llegó al final, y le dijeron, como no llegaste, no ensayamos. Y como no ensayaron, no hubo tlacololeros. Y los tlacololeros llevan las nubes.
y para la gente era una realidad que iba a haber sequía. Y lo que es peor es que hubo sequía, la culpa fue de Urbano, que no llegó a tocar la flauta. Entonces la música suele ser tan importante que no solamente va a afectar la cuestión comunitaria o la memoria o la historia, sino va a afectar inclusive detalles como este, donde se piensa la desintegración de la sociedad cuando no está presente. Pero bueno, yo creo que ya voy el tiempo. Ya No se preocupe, maestra, gracias. Justo creo que mencionan varios elementos importantes, ¿no? Que por aquí yo anoto. eh, y creo que el principal es el sentido de apropiación, ¿no? De la comunidad. O sea, si no existe ese sentido de apropiación por la comunidad, pues no va a haber un proceso ni de protección, ni de salvaguarda, ni de promoción, ¿no? Entonces creo que ese primero sería el primer nivel, ¿no? El primer nivel en donde se tendría que trabajar y antes de este el conocimiento, ¿no? Porque también si no conocemos, no podemos sentir, ¿no? No podemos apropiarnos, no podemos conectarnos con estas prácticas culturales, ¿no? Entonces creo que en principio lo primero, ¿no? Es el conocimiento de estas prácticas culturales y a partir de este conocimiento se puede generar o no un sentido de apropiación, ¿no? Pero muchas veces, y no solamente en la música tradicional, sino en otras expresiones inmateriales como las lenguas, ¿no? También puede existir que a lo mejor las comunidades ya no estén interesadas, a lo mejor en esta protección ni en esta promoción de los patrimonios, ¿no? Y que también ahí nos tendríamos que cuestionar si es patrimonio, ¿no? Si lo siguen considerando como patrimonio esas comunidades, porque a lo mejor desde una mirada externa podemos decir, no, es que ¿cómo no pueden decir que este es patrimonio, no? Si por su riqueza artística, si por su riqueza simbólica, lo podemos nosotros decir que es un patrimonio cultural, pero desde afuera, ¿no? Entonces, ahí, si las comunidades no están reconociendo cierta expresión cultural como un patrimonio, creo que desde ahí tendríamos que regresarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando las comunidades ya a lo mejor no están interesadas en esta producción y reproducción de este patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor ya no se pasa este saber tradicional a las nuevas generaciones o a lo mejor las nuevas generaciones ya no están interesadas en aprender a tocar el salterio, o en aprender a hablar una lengua, no sé, en a lo mejor realizar cierta festividad, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no están interesados? A ver, no sé quién quiera profundizar en este tema. Bueno, se me ocurren dos cosas a partir de justo lo que dijo la maestra Isela y de lo que acabas de comentar. Aquí hay dos procesos que no podemos omitir. Uno, justo es esta intervención que hizo que sigue haciendo hasta la fecha, que ha hecho durante muchos años el Estado para construir elementos representativos que de alguna manera nos influyan, ¿no? Como en la construcción, sobre todo, bueno, se dio como a principios y hasta mediados del siglo pasado, en la construcción de la identidad del mexicano, ¿no? Y surgieron cualquier cantidad de símbolos que dentro y fuera de México se siguen pensando en que es lo mexicano, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el mariachi. Hay mucha gente a la que el mariachi realmente no le gusta. Sin embargo, podemos negar que es un símbolo de lo mexicano. Probablemente a todos nos representa y a todos nos significa, no lo sé, ¿no? O sea, sí creo que hay como muchas trampas también en esta idea de lo que es, por un lado, identitario y por otro lado, lo que es patrimonio. Lo que ha hecho mucho el Estado también es como vendernos esta idea, y venderla es la palabra que se me ocurre porque lo hace sobre todo a través del marketing, ¿no? La idea de lo que tendría que ser nuestra identidad. Y hay muchas cosas que hemos comprado o consumido, ¿no?
Pero hay muchas otras, las que son realmente como parte del patrimonio de las comunidades, ¿no? Porque si consideramos que el patrimonio es el acervo de conocimientos, de objetos, de expresiones, de elementos y prácticas culturales, naturales, de espacios y territorios, a los que un grupo social les brinda un valor simbólico, porque permite, por un lado, reivindicar los sentidos identitarios, que es un poco lo que hablaba Celano, esto me remite a, esto me recuerda, y es una parte incluso hasta de reconciliación personal, ¿no? Pero por otro lado, justo lo que hace es eso, reconocer esta herencia de generaciones pasadas. Y esto se hace invariablemente, creo que en estos procesos de definir qué sí y qué no, las propias comunidades hacemos, todos somos en algún momento parte de alguna comunidad, vamos jerarquizando el valor simbólico y la significación de estas expresiones. Y esto obedece a un montón de factores que sí es patrimonio, y si a la comunidad no le interesa, entonces ese valor simbólico en su jerarquización de expresiones pues va bajando puntos. Nos pasa mucho en el ámbito institucional, ¿no? Como saben, trabajo en el Instituto de Lenguas Indígenas, y hay mucha gente que llega como denunciando, o bueno, demandando, ¿no? Es que hay que salvar las lenguas, ¿no? Hay que hacer más talleres. Pues sí, pero un taller te puede enseñar a decir algunas palabras, pero la lengua, y lo decía muy claro León Portilla, ¿no? No es solo la lengua, es un acervo de conocimientos que tienen un valor importante para la comunidad. Y si a la comunidad no le interesa, y esa es de verdad una postura que me han criticado mucho institucionalmente y académicamente, es que tú no puedes forzar a una comunidad a que valore algo que no le interesa. Puedes documentarlo, puedes registrarlo, pero forzar una revitalización me parece que incluso es un poco contravenir el principio de ese valor simbólico que tendría un patrimonio inmaterial. Se pueden hacer muchas estrategias, y quizá una de ellas es la difusión, ¿no? Porque justo muchos de esos patrimonios, sobre todo en ámbitos urbanos, se van como destiñendo porque llega mucha información, y es tanto que de pronto no tenemos la capacidad para decir esto sí me gusta, esto no me gusta, o hacer como un consumo consciente, ¿no? de esa información que nos llega. Sin embargo, si no escuchamos, qué sé yo, música tradicional de cualquier lugar de la República, ¿no? Los sones, qué sé yo, los sones de artesa que se bailan en muchos lugares, que son con los que muchos crecimos, que nos recuerdan, por supuesto, a los lugares de origen de nuestros padres o nuestros abuelos, que ahora habitamos en esta ciudad. Pero si no los vuelves a escuchar, no te vuelves a conectar y no recuerdas que eso es parte de tu historia, ¿no? Y si además le sumas que ni siquiera te cuestionas cuál es parte de tu historia, está, por supuesto, en un riesgo latente de desaparecer. Por otro lado, yo también tengo mucho esta certeza de que un patrimonio inmaterial, para que sea simbólicamente importante, tampoco necesita ser un patrimonio simbólicamente representativo de multitudes, ¿no? Hay algunos que sí, por supuesto, pero es necesariamente tendría que ser una condicionante. Yo creo que no, porque, insisto una vez más con el ejemplo del mariachi. El mariachi, en teoría, es la música mexicana que a todos nos representa. Yo estoy completamente segura que a gente en Sonora y que a gente en Yucatán el mariachi pues, puede o no gustarles,
que los represente es una historia completamente distinta, ¿no? Hay otras músicas que sí los representan y que sí les llenan el alma y el corazón, pero no es el mariachi, ¿no? Pero bueno, tenemos además una historia donde estos símbolos, como símbolos, se centralizaron mucho, ¿no? Y al parecer lo que es importante para el centro es importante para el resto. Y estamos obviando una cuestión además fundamental, que es la diversidad cultural que tiene el país, ¿no? Y en ese sentido, creo que no necesariamente que sea simbólicamente importante y como resultado parte del patrimonio de un grupo, tenga que ser masivo. Y ahí existen otras categorías que también están teóricas y en cuestiones académicas y en cuestiones de políticas, ¿no? Que es el patrimonio en riesgo de desaparición. Y ahí implica una dinámica completamente distinta de atención y de salvaguardia, ¿no? ¿Cómo te apropias de un patrimonio que no conoces? Pues es bien difícil si no lo conoces, o sea, y de repente dejamos también mucho esto en manos del Estado, ¿no? La Secretaría de Cultura tendría que hacer más difusión de lo que yo creo, ¿no? Como investigador o como parte de una comunidad, que es responsabilidad del Estado. Por supuesto que hay una responsabilidad institucional y eso no se niega, pero es un problema como muchísimo más complicado, porque además, por otro lado, hay algunas cuestiones que son de verdad tan representativas y tan identitarias que son más íntimas. Y esto que es tan importante y tan simbólicamente representativo, sí sé que no quiero compartirlo con los otros, ¿no? Entonces, o sea, sí son problemas como poco más complejos porque además empiezan a intervenir muchos actores sociales, ¿no? Entre gestores culturales, promotores, el Estado mismo, y no necesariamente estos procesos como de patrimonialización o de apropiación del patrimonio implica que la comunidad esté de acuerdo en estos incluso procesos de oficialización del patrimonio, ¿no? Que implican generalmente en la mayoría de los patrimonios, no en todos, la idea de la turistificación y de que entonces sea un producto que se puede consumir por las masas y que todos lo van a valorar. Es también ahí una línea bastante delgada y peligrosa que yo creo que no hay otra forma de resolverlo que trabajarlo directamente con las comunidades que son las portadoras, ¿no? O sea, los funcionarios, los promotores, los gestores, podemos o no pensar que esto va o no a salvar, pero si no lo hacemos de cerca, estamos cometiendo el primero de los más grandes errores que se puede hacer en estas cuestiones de salvaguardar patrimonio, sobre todo del que se encuentra en muy alto riesgo de desaparición. Ahí lo dejo. Gracias, maestra. Adelante, maestra Isela. Bueno, pues para empezar, yo creo que lo primero que tú preguntabas del interés de la comunidad, ¿qué pasa? Pues primero yo me cuestiono siempre por qué. O sea, si primero que nada tengo que saber por qué la gente no quiere recuperar o desea perder algo. El primer lugar donde yo enfrenté esto fue cuando estuve trabajando con la maestra Sandra Cruz de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, justamente en la montaña baja de Guerrero. Me dieron una lista de elementos para recuperar y empezar a generar estrategias, primero para difundir, recuperar la información, difundirla en la comunidad y difundirla entre los niños. Trabajo mucho con niños porque creo que el niño se apropia más fácilmente, luego lo vinculamos con los abuelos, y entonces detonamos la memoria y atrapamos a los adultos, ¿no? Pero en ese punto, dentro de las cosas que me daban era la lengua, y bueno, fueron varias cosas, ¿no? Fueron las velas, los bordados, las fiestas, la cultura rupestre, enfrentamos dentro de todo lo que veíamos, justamente la lengua, el náhuatl, que algunos ya no querían aprender, y otra, y que no les querían enseñar a sus hijos, los adultos. Y por el otro lado teníamos la doble,
las casas de adobe. Nos encantan las casas de adobe de Acatlán Guerrero y las estaban tirando. No les cuento toda la historia, pero a final de cuentas, al preguntar por qué, pudimos recuperar la lengua y lo único que perdimos. Yo sé que Sandrita nunca aceptó la pérdida, pero yo sí dije, acepto. Fue la de las casas. Me encantan sus casas de adobe. Pero era imposible luchar contra todo lo que traía la carga simbólica que era para ellos la casa de adobe. Representaba el estar mal, el no tener un desarrollo económico, el ser minimizados por otros. La lengua, en cambio, pudimos demostrar que era importante cuando pudimos revalorarla. Lo mismo me pasó en Ixtla. Al principio había en Guanajuato una resistencia de algunos y dije, bueno, antes de iniciar un proyecto quiero saber cuál es la resistencia. Entonces, creo que lo primero que tenemos que preguntar es por qué. Y la causa, definitivamente, es que la comunidad no está interesada o le es dañino pensar en ello, pues no podemos pelear contra lo que es real. O sea, antes de la cultura siempre hay que tener en cuenta que la gente tiene que vivir, tiene que comer y tiene que estar. Obviamente, en todo eso va a desarrollar la cultura y lo va a cohesionar. Pero si nosotros empezamos queriendo imponer la cultura encima de la protección, de la salud o de todo, estamos perdiendo la batalla, porque lo primero es estar vivos. Entonces yo creo que lo primero es saber por qué. Muchas veces solamente porque en algún momento hubo un conflicto y se desea brincar el conflicto, no ser discriminados. Entonces, cuando una persona de fuera mira algo que a la comunidad ha dejado de importarle, normalmente a la comunidad le vuelve a importar, porque se da cuenta que eso que habían minimizado en realidad es importante, solamente que olvidaron. En los otomís existe un ciclo que me pareció muy interesante aprender hace poco, cuando me decían, es que no importa si se olvida, no importa si se olvida si alguien más lo aprende, claro. Estábamos hablando de tortillas selladas. Las tortilleras me decían, pero es que no importa, yo soy mayordoma, mis hijas ya no quieren aprender, mis nietas tampoco. Pero como las blanquitas quieren aprender, las blanquitas lo van a guardar, y ya que lo hagan las blanquitas, mis hijas van a querer volver a aprender, pero lo importante es que haya alguien que sepa hacerlo, para cuando mis nietas quieran aprender y ya no haya quien les enseñe, puedan buscar a las blanquitas para que les enseñen y recuperemos la tradición. Entonces, yo les decía, es que es muy difícil, pero me he dado cuenta que este ciclo es continuo. O sea, la gente realmente siempre busca en esto, y aunque al principio dicen, no me acuerdo, no me importa, encuentra una revaloración externa, se vuelve a revalorar. Ahora, no se trata de imponer, que eso también es una parte muy delicada. Yo creo que lo mexicano no solamente atravesó por México, y la pérdida de la orquesta típica no solo atravesó por México, también atravesó por los 3 caballeros de Disney, ¿no? En los 3 caballeros de Disney se nos dice cómo ser mexicanos. Entonces ahora sí tenemos que traer nuestras pistolas y hacer las cosas como nos dicen. Pero en realidad es una manipulación. Ahí es donde no funciona, pero también hay esa manipulación, ese arrastrarnos a un mundo desarrollado, global, que llevaron a las orquestas típicas y dijeron, eso representa el porfiriato, eso representa el pasado, eso representa el anclaje. Entonces, cortaron la tradición, empezaron a buscar aquello que estaba haciendo boga en el mundo, sin recuperar o difundir eso que nos hacía especiales en México. Entonces, yo creo que también atraviesa mucho por las cuestiones políticas, insistiré. Nosotros, bueno, insisto, la orquesta típica que la Ciudad de México no ha tenido tantos apoyos como tienen las filarmónicas o la sinfónica. En la UNAM no existe una filarmónica. Cuando se hizo en los 80s una campaña en 90s, apoyar orquestas infantiles, se apoyaron filarmónicas y sinfónicas. Si querías entrarle, tenías que dejar tu rango y meterte a ese rango. Y tú como niño músico o como adulto músico, todavía voy a los UNAM y me dicen, bueno, es que tú eres de otro tipo de músicos. ¿Tú qué instrumentos tocas? Salterio, marimba. Ahorita la marimba la podemos meter, o sea, no es eso. O sea, no es high culture y popular culture, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con apropiaciones, y en eso estoy de acuerdo con la maestra Ishel. En realidad, estamos hablando de un proceso donde nos quieren vender un programa para poder primero venderlo como turismo, pero por otro lado quieren que sea multitudinario. Y no somos un México, somos muchos Méxicos, y muchos Méxicos diferentes.
En el gobierno de Echeverría se decidió que la flauta, Yamaha además, era la idónea para que todos los niños aprendieran música. Entonces en el país indiscriminadamente se repartió la flauta Yamaha. Yo viera que el salterio es un instrumento, llegan los niños y no los mueve, ya no tiene caso, está perdido. Pero yo creo que igual que a los indígenas, cuando llegó Fray Pedro de Gante y lo tocó, nos sigue pasando a todos. A mí me pasó de niña, cada vez que se toca, o cada vez que saco mi salterio, toco una melodía, por mal que la toque, los niños siempre van a llegar y van a decir, yo quiero tocar eso. Lo intentan tocar. Entonces, ¿por qué no hay salteristas? ¿Por qué no hay quien lo enseñe? Fácil como eso. Son pocos los que tocan el salterio. De esos pocos todavía enfrentamos la problemática de que no tienen dónde enseñarlo. Y no tienen dónde tocarlo, entonces la gente no tiene dónde verlo. Quieren ser sonideros porque lo que más ven son sonidos. Pero, ¿por qué no hay? Yo todavía recuerdo cuando, además, hace muchas vidas, nos llevaban a diferentes lugares, había conciertos continuamente, había conciertos para todo tipo de público. Paulatinamente eso fue disminuyendo en las ciudades. Curiosamente nos seguían invitando a ir a las comunidades, a abrir las ferias y a abrir todo. Y la gente sigue motivada y sigue pensando. Claro, cada región tiene sus instrumentos favoritos, ¿no? Pero no por eso no existe el interés. El interés lo han matado desde las instituciones. ¿Por qué? Porque para empezar se vio al proyecto de las orquestas típicas como un proyecto del PRI, que no tiene nada que ver con el PRI, que no tiene nada que ver con eso, pero se vio como tal y fue eliminado textualmente. El proyecto del profesor Cataño, que permitió que en la Escuela de Dirección Artística 3 no estuviéramos 2 años, sino mucho tiempo más para que los niños realmente nos formáramos como niños músicos y pudiéramos aprender un instrumento y pudiéramos tener la capacidad de interpretarlo como debe de hacerse y no nada más pasar por ahí. Eso también fue eliminado. ¿Por qué? Porque al profesor Cataño se le ocurrió concursar a otro rango más arriba y perdió. Entonces hay que borrar todo el trabajo que hubiera realizado. Entonces la orquesta se vuelve chiquita. Esta orquesta que tenía discos grabados se vuelve una orquesta que lo intenta, pero no se puede lograr calidad musical en tan poco tiempo de estudio. En cambio, cuando hay una continuidad que existe, pero eso implicaría una transformación en el pensamiento. Entiendo que los nuevos programas educativos entienden esto, pero también yo les hago una crítica y lo hice en el momento con las personas adecuadas. Quieren meter un instrumento que ellos consideran que es el adecuado. Y les decía, está perfecto, me parece maravilloso, pero no porque ustedes metan ese instrumento, están haciendo lo mismo que la flauta Yamaha. Es más mexicano según ustedes. Llegó del exterior igual que la flauta Yamaha, ¿no? En este caso vamos a agarrar una flautita y vamos a tocarla como creemos que se tocaba, eso no existe. Entonces vamos a darle oportunidad, bueno, eso me gustaba del proyecto de Limba. Nos ponían 20,000 instrumentos, algunos no nos dejaron elegir. A mí de entrada me dieron mandolina y hasta me sentía yo discriminada. Pero en realidad cuando llego a las comunidades es maravilloso haber aprendido ese como primer instrumento. Porque los bailadores y los indígenas no dicen es el instrumento de las rondallas o de las estudiantinas. Es su instrumento y es con el que ellos cantan y alaban a Dios y observan las velaciones extrañas como las cantan. Y con el salterio, ese siempre fue mi mayor atracción y terminé tocándolo por mi cuenta. Ese, por ejemplo, siempre gusta muchísimo. Los niños deciden, bueno, me gustaba mucho. Yo veía que había niños que decían, no, yo quiero violín. Mi hermana de entrada dijo, no, yo quiero un contrabajo. Entonces, el tener la posibilidad de que un niño diga, de todos estos instrumentos, el que me llama la atención es este, lo voy a probar, esto cambia la forma de educar. En cambio, si yo a todos les digo, todos tienen que aprender esto, yo estoy orientando y yo estoy limitando el desarrollo de los instrumentos. Creo que es una de las grandes complicaciones. No sé, aquí me quedo. Gracias, maestra. Pues yo, bueno, ahí quisiera resaltar tres puntos que me parecen muy importantes que han tocado, ¿no? El primero justo es el no generalizar, ¿no? Los patrimonios, ¿no? En alguna ocasión comentaban, igual en una discusión sobre patrimonio, que hay que diferenciar, ¿no? Que hay patrimonios locales, hay patrimonios regionales, hay patrimonios nacionales, ¿no? Y que muchas veces caemos justo en ese error de querer generalizar un patrimonio
como si fuera, ¿no? De todo un país o hasta de todos los países, ¿no? También. Entonces, creo que tener bien en cuenta este elemento, ¿no? Que no podemos generalizar que un patrimonio sea nacional, ¿no? Puede ser a lo mejor un patrimonio que solo en una comunidad es reconocido y a lo mejor en la comunidad de al lado no es reconocido como tal, ¿no? El segundo aspecto es esta cuestión del salvar, ¿no? A mí siempre como que me ha hecho un poco de ruido es esa palabra de salvar el patrimonio, ¿no? Como, sobre todo el patrimonio inmaterial, porque igual en una plática con una partera tradicional de Chiapas, nos comentaba justo, ¿no? Le preguntaban bueno, ¿y no está preocupada porque se pierda esta práctica en su comunidad? ¿No? Lo mismo que nos preguntábamos hace rato. Y ella nos contestaba que no. Dice, a lo mejor mis hijas ya no van a estar interesadas, ¿no? Pero estoy segura que a lo mejor en otra parte, en otra comunidad, sí van a estar interesadas en aprender esta práctica tradicional, ¿no? Entonces, justo creo que uno de los elementos así fundamentales del patrimonio cultural inmaterial especialmente es esta cuestión que es dinámico, que muchas veces no necesita como de la mano interventora, ¿no? Institucional o de los externos para que se reproduzca naturalmente, ¿no? Sino que la salvaguarda y la protección de este patrimonio está en las comunidades, ¿no? Que día a día se están realizando ciertas prácticas que en conjunto o que están reconociendo este patrimonio cultural, ¿no? Que es como un poco, yo lo veo como su naturaleza, ¿no? Y el tercer punto que comentaba la maestra Isela, justo es esta cuestión de la valorización que le damos muchas veces a ciertas prácticas y a otras no, ¿no? Y estoy hablando en general de las prácticas tradicionales que muchas veces son puestas en un valor diferente, ¿no? A lo mejor a las orquestas sinfónicas, a las filarmónicas, ¿no? Que eso se ve desde el presupuesto, ¿no? Eso se puede ver desde el presupuesto, se puede ver desde los espacios en donde tocan las orquestas. Creo que eso dice mucho, o sea, creo que eso dice muchísimo de cuál es el valor que se les está dando a cierta práctica cultural, ¿no? Si como usted mencionaba, desde el momento en que a lo mejor dice, no, o sea, es que ustedes tocan un instrumento tradicional, ¿no? O sea, eso no va en una sala a lo mejor de concierto, eso no va en la Nezahualcóyotl, ¿no? Creo que desde ahí estamos dándole cierto sentido, ¿no? Encaminando cierto sentido y significado a estas prácticas. Y bueno, como comentario, por ejemplo, actualmente se está tratando de meter en el plan de estudios de la Escuela de Iniciación Artística número 3, que se imparta la materia de los instrumentos típicos como cualquier otra materia, ¿no? Como guitarra, como saxofón, creo que es poco a poco, ¿no? Ciertas iniciativas son las que van generando a lo mejor que los instrumentos típicos empiecen a no sé, la palabra, ¿no? Introducir o ya en este mundo académico más formal, por así decirlo, ¿no? Creo que también las iniciativas, por ejemplo, en el festival, haciendo promoción un poco, ¿no? Vamos a tener participación de orquestas y de ensambles de niños, ¿no? De niños y niñas que van a estar participando. Entonces, creo que por ahí, pues, cierto tipo de acciones pueden encaminar y pueden ir sumando, ¿no? a estos cuestionamientos que nos hacemos. Y siguiendo con nuestro diálogo, otra de las ideas que me vienen mucho, justo las dos hablaron, y yo también comentaba, de estas dos visiones, ¿no? Muchas veces la visión de la comunidad y muchas veces la visión desde la mirada externa, ya sea institucional, ya sea por parte de los gestores culturales, ¿no? De los promotores culturales. ¿Cómo se puede entablar un diálogo entre estas dos miradas? ¿Se puede llegar a un punto
medio o un equilibrio entre si nosotros como agentes externos a la comunidad estamos reconociendo a lo mejor cierta práctica como patrimonio cultural por diferentes elementos y la comunidad a lo mejor no. ¿Cómo podemos dialogar con estas dos visiones? A ver, maestra Isela, por favor. Primero que nada, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a ceder. A veces el gran problema es que en nuestro papel de gestores, de conservadores, de gente que venimos estudiada de las ciudades, o lo que se pueda llamar como eso, queremos llegar a decirles qué es lo importante. El mayor conflicto que tenemos es que no escuchamos. El saber escuchar es lo primero. Entonces, la comunidad lo que quiere es ser escuchada. Aprendí mucho, bueno, en todas partes se aprende, ¿verdad? Pero en Guerrero, cuando llegábamos y teníamos nuestras juntas, nadie nos escuchaba. Llegábamos, toda la gente llegaba a una hora tarde, hablábamos y ellos se volteaban y no nos hacían caso. Hasta que llegamos y dijimos, lapiables tatas, lapiables nanas. Y eso fue porque le preguntábamos a un señor con el que habitábamos por periodos, nos decía, es que ustedes no nos respetan. Ustedes llegan y nos hablan en su idioma y quieren que lleguemos a su horario. Aquí no cambia el horario y además no hablamos su idioma. ¿Por qué no nos hablan en nuestro idioma? Aunque no sepan hablar, nosotros lo entenderíamos, pero nunca nos han tomado en cuenta. Y se nos ocurrió saludarnos en su idioma y después decirles que no sabíamos hablar nada. Se morían de risa, todos participaron y las cosas cambiaron. Entonces, el diálogo siempre es posible, hay que generarlo. Y para generarlo hay que estar dispuesto a ceder. A veces queremos que ellos cedan, pero no queremos ceder. No queremos aceptar que ellos puedan tener más razón que nosotros, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la lengua en San Miguel Torrimán, me decía a mí un señor que se llama Anselmo Luna, es que el gran problema es que los maestros llegan a querernos enseñar la lengua. Y ya traen cuadernos donde dicen cómo debemos hablar y cómo debemos escribir. Pero para mí no importa el cuaderno, ni me importa que me digan cómo quieren hablar. Venga, le voy a enseñar. Y se paró enfrente de un río, me decía, no me sé las palabras, soy mala con los idiomas, pero nos decía, mire, este es el río, y el río es agua. El agua significa esto. Lo único que me aprendí es en do. En do es piedra, y la piedra con el agua y se hace arena, y iba formando las palabras conforme miraba. Y dije, qué maravilloso, terrible que a veces queremos tomar las instituciones como si fueran lo único que puede enseñar a los niños y no regresamos a ese saber popular o ese saber que ellos han tenido siempre, hace que las cosas sean diferentes, ¿sí? Bueno, eso yo creo que sería lo importante. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de no generalizar el patrimonio y que salvar es un ruido. Si no hay alguien que quiera lo sienta propio o alguien que pueda amarlo, nunca vamos a poder generar el vínculo. Preguntamos, ¿por qué quieren tirar las esculturas o las estatuas o lo que quieran? Pues porque no existe un vínculo con los individuos, no dicen nada. Y peor en lo tangible. El turismo creo que también se vuelve una complicación. Hay personas que quieren turismo, hay personas que no lo quieren. Hay personas que quieren turismo en ciertas partes y hay personas que no lo quieren. Entonces, hay una comunidad en Guanajuato. Mejor decidió grabar su fiesta, porque es muy agresiva, y la subió a internet, y a la llegada de la fiesta dice, si usted viene, arriesga lo que le pase, pero si quiere vernos, mejor véanos por YouTube. Entonces, también son recursos que ellos mismos están utilizando, y que ahora tal vez tenemos, y que tal vez podría acercarnos muchísimo más, pero siempre cuando tengamos el ánimo de escuchar, el ánimo de aceptar que estamos mal, el ánimo de ceder ante ellos y entender que nadie, o sea, no por un grado académico, no por una procedencia, alguien es más que otro. A veces ellos saben tanto que uno, en lugar de darles algo, recibimos tanto que no tenemos cómo agradecerles todo lo que nos enseñan. Y eso es a veces cosas que nos hacen falta entender y aceptar. A veces dejarse mover un poquito por ellos, porque ellos son los que dan los caminos, y funciona, de verdad funciona. Gracias, maestra.
Justo coincido plenamente con Isela. Parecería de verdad que sobre todo las instituciones, y esto digo, no estoy hablando de la actualidad, creo que ha sido un error estratégico desde la época de Vasconcelos, ¿no? De yo en el centro, yo que sé, yo que estudié, voy a ir a decirte a ti que no sabes y que no has estudiado, pues lo que es importante para ti, lo que simbólicamente representa esto para ti. Y esa ha sido una soberbia institucional que se mantiene hasta la fecha y creo que en absolutamente todas las instituciones, o sea, a nivel municipal, estatal, federal, incluso en ámbitos internacionales, la gente que trabajamos en instituciones solemos cometer esa soberbia, ¿no? Yo voy a tener el plan de salvaguardia para X expresión cultural del patrimonio inmaterial. Y en realidad, pues es bien complicado como de verdad tener éxito y lograr de alguna manera incidir si no, justo no haces lo que comentaba, ¿no? Si no escuchas, pero además creo que también desde el ámbito de la gestión y de la promoción cultural, suele cometerse como el error de pensar que ellos se están perdiendo porque no conocen estas prácticas o teorías metodológicas para hacer proyectos culturales. Y eso no es cierto, o sea, tan lo saben que hay muchas expresiones culturales que han sobrevivido más de 500 años sin gestores y promotores culturales. Y sin necesariamente el recurso que te puede dar una convocatoria, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones. Me vienen a la cabeza dos ejemplos. Uno es que el son jarocho, que es tan popular hoy en día, hace 40 años estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Y era una de las músicas tradicionales en riesgo, donde ya había muy poca gente que estaba tocando, y estoy hablando del sentido comunitario, no de los escenarios. Ya había perdido como un poco el sentido y había empezado a tener procesos de desplazamiento. Un grupo de personas en las comunidades se organizaron y empezaron a revitalizarlo, pero de manera comunitaria. O sea, aquí no es que no es que el Instituto Veracruzano de la Cultura empezara a dar un montón de dinero para hacer proyectos. No, fue un interés auténtico y además fue una cuestión un poco como de réplica. O sea, empezó a funcionar en una región y después vieron en un fandango que estaba funcionando y que estaban otra vez dándole valor a los abuelos, ¿no? Con la interpretación y con la improvisación de versos, y a las abuelas con el zapateo, ¿no? Y entonces empezaron a replicarlo sin que fuera necesariamente una política cultural del Estado, ni del municipio, ni de nada. Fue una iniciativa comunitaria en un momento. Después fue tan exitoso a nivel comunitario que ya empezó a ser parte de la política cultural institucional, ¿no? Y digo, a la fecha, no sé si todas, pero muchas casas de cultura en lugares como Veracruz, por ejemplo, tienen talleres de versada, de zapateado, de jarana, ¿no? Pero eso fue el resultado del trabajo incesante de un montón de gente que hizo muchísimas cosas. Y entre esas fue justo también abrirse al diálogo con las instituciones, ¿no? También es un poco complicado porque por un lado pasa esto de la soberbia institucional, de yo te voy a decir qué es lo que va a salvar tu patrimonio, y por otro lado es esta incesante demanda o esta incesante exigencia de tu estado, ven a resolverme los problemas que tengo, ¿no? Pero los problemas que hay en las comunidades no solamente es porque quiero una casa de cultura donde haya un maestro que me dé un taller de algo de mi patrimonio y que me dé identidad para que yo siga manteniendo mis expresiones. En muchos lugares
la problemática atraviesa por cuestiones mucho más complejas y cotidianas como la falta de agua, de luz, de servicios de salud, de servicios educativos, que se tienen que resolver en un primer momento. Y eso, si se resuelve incluso un tema laboral, evita que los jóvenes migren. Y si los jóvenes no migran, entonces habrá gente que siga como recreando, ¿no?, la fiesta o la expresión en su comunidad, en su contexto local tradicional. Y por otro lado, lograr estos diálogos de verdad es en realidad muy sencillo si hay voluntad de ambas partes. O sea, por un lado, quitar la soberbia, bueno, de las tres partes, incluyendo a gestores y promotores que no necesariamente pertenezcan a alguna institución, pueden ser algunos colectivos, organizaciones de la sociedad civil. O sea, si hay de verdad esa voluntad de diálogo, ejemplos de casos de éxito en proyectos hay un montón, donde justo fue esta parte de negociar, de tú qué quieres, de qué me das, de qué me ofreces, pero con dos cuestiones que me parecen fundamentales: compromiso y ética. Muchos de esos proyectos culturales se hacen en algunos casos para cumplir metas. Si tú quieres cumplir metas y llenar números, pues mejor hagamos conciertos, ¿no? Y te dan más números y te dan más metas. Pero si lo que realmente quieres es incidir en la revitalización o en la revaloración o en la documentación de algo que para la comunidad es tan importante porque está remitido específicamente a su identidad, entonces hay que tomarlo en serio. Y para tomarlo en serio, además, hay que tener muy claro que esos procesos no se hacen en 6 meses ni en un taller de 3 sesiones, ¿no? Son procesos de mediano y largo plazo para ver resultados efectivos. Y no siempre es fácil, porque hay cambios de administración, porque me queda lejos, porque incluso se romantiza de pronto mucho el trabajo con las comunidades y se deja de ver que en las comunidades también hay intereses y también hay conflictos, y a veces pasan por temas políticos, por temas religiosos, en algunos casos incluso por personales, y eso conflictúa a la comunidad, ¿no? Y también entorpece de alguna manera el trabajo con un interlocutor. Pero yo creo que si hay estos dos componentes, ¿no?, de compromiso y ética, es mucho menos complicado tener resultados en mediano y largo plazo de salvaguardar esto. Y ahí entra de verdad, o sea, suena sencillo, pero en realidad son procesos de negociación no necesariamente difíciles, sino a los que tienes que estar preparados para enfrentarte, ¿no? Porque no en todos los casos es como, ay, aquí está el plan, fírmale aquí y ya a partir de mañana llega el recurso, porque no necesariamente siempre es el recurso el que va a salvar, ¿no?, el proyecto. Es como una problemática, y yo creo que siempre insistiré: si no se hace un diagnóstico antes de pretender hacer cualquier intervención, híjole, estamos jugando algo muy peligroso, o algo que de entrada sabes que no va a funcionar, ¿no? Por ahí lo dejo. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues ya estamos casi a punto de cerrar. A lo largo de la conversación, bueno, ya han platicado, bueno, han mencionado diversas problemáticas, ¿no?, a los que nos enfrentamos tanto en un ámbito comunitario como en el ámbito institucional. Me gustaría cerrar un poco visibilizando estas problemáticas que ustedes consideran más importantes o más relevantes o que se encuentran más presentes en nuestro contexto, hablando especialmente de la música y de los instrumentos típicos, justo en este marco en donde las nuevas tecnologías, los medios digitales y especialmente este contexto de pandemia influyen, ¿no?,
para su protección, para su promoción, para la salvaguarda de estos que podríamos llamar patrimonio cultural. ¿Quién gusta comenzar? Maestra Isela. Ok. Pues igual, bueno, nada más antes comento breve, que sí, en realidad sí estoy de acuerdo, si no se hace un buen diagnóstico, son palos de ciego, pero antes de llegar a esto, hay que decir que todo debe de ocurrir también en los tiempos de las comunidades. Podemos tener excelente diagnóstico y todo, y realmente pues es entender que si se trabaja con cualquier comunidad, inclusive en la ciudad, es en el tiempo de la comunidad y que una vez que le entra uno, ya se quedó ahí para siempre porque no se puede escapar, no es institucional el asunto. Ahora, ¿cómo visibilizar las problemáticas y lo más relevante en nuestro contexto? Yo creo que las principales problemáticas que tenemos es que los niños no tienen acceso a los instrumentos, a la música de las orquestas típicas. Los papás entienden que pueden llevar a sus hijos a un deportivo, a jugar maquinitas, en mil cosas, pero difícilmente pueden entender que la música es un espacio excelente para formar personas y que además de más chiquitos que los lleven van a tener mejor capacidad para desarrollarse como tal. Y además, en la casa no se escucha esa música, nunca se va a entender. Entonces, el mayor conflicto que tenemos son los espacios de difusión. Yo insisto, cuando, cada vez es más, todavía a la fecha, toco mi salterio y es el que más llama la atención. Inclusive, acá hace poco, hace como 2 años, algo así, intentaron hacer una orquesta en el estado de Querétaro. Una orquesta supuestamente típica, pero era, desde ahí ya venía mañado, ¿no? Yo sé que está la escuela de laudería de Querétaro, pero todos tenían que tocar violín, que es lo que decía, bueno, si es una orquesta típica, porque son puros violines, entonces ya desde ahí ya viene una manipulación y una orientación. Y era porque los recursos iban a entregarse a la escuela de Querétaro para que le financiaran a los niños la mitad del violín y los papás pagaran la otra mitad. Entonces, esto para empezar no me gustó mucho, pero bueno, los niños corrieron, o sea, hubo más niños de los que podían atender en el programa. Desafortunadamente el programa se cerró, no sé qué pasó, ya no funciona, todo se quedó clausurado. Los niños sí querían aprender. Entonces, aún esos niños que tocaban violín, cuando vieron mi salterio, tengo 2 sobrinos, me decían, no, yo mejor me cambio a salterio. Pero no había quien enseñara, cuando inclusive hay un grupo en Querétaro que toca salterio. Entonces, el gran conflicto que tenemos para el salterio, no creo que sea el instrumento, es que no se conoce y no tenemos quien lo enseñe. Tristemente, yo lo viví con la maestra Garduño, tuvimos muchísimos años por nuestra cuenta, no sé cómo esté ahorita, bueno, sí la veo y todo, pero me he preguntado cómo es la circunstancia de la orquesta ni de los salterios. Pero creo que es muy complicado porque siempre se ha tenido que enfrentar, ir contracorriente, luchando y peleando para seguir formando niños, para que puedan gustarles los instrumentos. Todos los que llegan, ninguno se va, la orquesta sigue todavía, seguimos mi generación y unas anteriores, así es que, eso, es más, yo me quedé mucho tiempo más del infantil y juvenil, ¿no? Pero esto pasa porque aprendimos a crecer con ello. La principal problemática es que no hay espacios y no hay apoyos institucionales para la orquesta típica. ¿Cuántas veces se difunde el programa de la orquesta típica de la Ciudad de México? ¿Cuántas personas conocen siquiera en la Gustavo Madero, ya no digo otro lado, existe una sala Tepecuica donde pueden ir a conciertos? ¿Cuántos van a conciertos? Y si va la orquesta de la Ciudad de México a tocar en la explanada de la delegación Gustavo Madero, no hay nadie que vaya a escuchar. Entonces, esa es una gran problemática, la difusión, debemos tener una salvaguarda. En cuanto a la música, y nada más escuchamos otro tipo de música en los programas que ponen donde quiera, inclusive la hora nacional, o asociamos nada más sobre las olas con las ferias y con cosas de ese tipo, ¿no? No entendemos la grandeza que tiene sobre las olas, o nadie conoce Club Verde, o lo ve como una cosa aburrida que utiliza en sus programas y que nada más lo mete y ni siquiera contextualiza. Creo que falta un programa de difusión a la música que sería muy interesante, un programa de difusión de las orquestas, que son bastantes, como decían, en 20 y tantas, que eso es maravilloso. La orquesta de Zacatecas pelea por su cuenta, pero solita.
de San Luis por su cuenta, la de la Ciudad de México, la de la maestra Garduño, cada una está haciendo su propia lucha. A lo mejor hace falta una lucha más en conjunto o una programación un poco más en conjunto. Ahora tenemos los programas en línea de educación. Yo me preguntaría, ¿por qué educación no ha incluido una línea de orquestas típicas? Ha incluido partes de música, pero no pone nada, y el ejercicio y todo, pero es parte de la formación. Un niño que se forma en el arte cultural, dicen que nunca va a ser malo, eso no lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que de mis compañeros del INBA, todos tenemos carrera. Todos peleamos por nuestra cuenta, todos defendemos a nuestro país y de nuestras propias ideas. Entonces, creo que todos mis compañeros de orquesta somos una gran familia, hemos crecido juntos y además aprendimos algo que no siempre se enseña, a trabajar en equipo. Normalmente aprendemos a competir. En las orquestas uno aprende que si yo toco más fuerte, ¿cuál de junto? Pues tengo que respetar la partitura como debe ser, para que entonces la armonía sea como deba ser, igual que la melodía. Entonces cada quien debe tocar su parte y hacer su parte para que las cosas funcionen. Y yo creo que eso también es parte de la enseñanza que podría ser útil si se respaldaran ese tipo de programas. Y si consideramos que, por ejemplo, en Venezuela, el apoyo a las orquestas ha logrado desarrollar inclusive las zonas complicadas, habrá que cuestionarse por qué un programa que inició en México con las orquestas, con el programa de la Escuela de Dirección Artística, es cuando estaba el maestro Cataño, y de ahí vino todo ese movimiento, que da lugar justamente al programa de Venezuela, ¿por qué se siguió en Venezuela y por qué en México no? Y ni siquiera teníamos que buscar una música internacional, no esa música que nos ha caracterizado. Aprender a valorar lo que es nuestro, como esos valses, que la verdad es muy diferente al vals de Strauss, y que muchas veces dicen, no, yo no quiero bailar eso porque es mexicano. Pero eso que tenemos aquí no es para que se baile en unos 15 años, es para que se escuche porque es un vals romántico. Y hasta lo toca el mariachi, y en el mariachi y en los artistas nos gusta, pero no lo queremos escuchar en el salterio donde escucha más bonito, o inclusive en la mandolina que hace un trémolo diferente. Eso les falta la difusión, es lo que yo pensaría. Bueno, coincido plenamente o sea, creo que específicamente veo aquí como dos problemáticas que están como muy de la mano. Por un lado, sí tenemos específicamente con la música típica, y anexaría, y la tradicional, una cuestión como de consumo cultural, ¿no? No estamos habituados a estos consumos culturales, porque además no se nos ofertan como lo consumimos, es decir, es como parte del mismo círculo vicioso, porque, o sea, propuesta hay, y no solamente una propuesta, o sea, no es solamente una orquesta que quede y ya es la única y con ella se acabará. No es el caso. Pero no hay, o sea, hay oferta para el público muy especializado que sabe dónde se presenta. Para el público en general que no tiene acceso, no hay, no te generan esta necesidad de, por curiosidad, siquiera por curiosidad, si no la conoces, pues ir a escucharla, ¿no? ¿Qué es un salterio? ¿Cómo suena el salterio? Y por otro lado, me parece que está acompañada de otro problema, que es un programa integral de difusión, ¿no? Y con un programa integral hablo justo de lo que acaba de enumerar hace un momento, es decir, espacios hay, sí, pero no se abren, y cuando se abren va poco público porque no se hace la suficiente difusión. Y si se hace, ¿en dónde se hace? O sea, valdría la pena quizá diseñar unas estrategias integrales de difusión donde no solamente sea el concierto donde escuchas, no sé, una hora de presentación y aplaudes y muchas gracias. Creo que ese tendría que ir acompañado de información, ¿no? De quiénes son los autores, de incluso algunos detalles, y que además eso, mi experiencia funciona sobre todo con niños, ¿no? Detalles sobre la historia de los instrumentos, ¿no? Más desde la anécdota,
No, no, este se generó en 1600. No, 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 sino algo como mucho más lúdico, ¿no? Funciona, o sea, hay muchos programas que así funcionan. Yo también creo que justo la desventaja también puede ser la ventaja de estos medios digitales, ¿no? Si bien no toda la población tiene acceso a Internet, la mayoría sí, y hay muchas posibilidades de poder conocer estas expresiones culturales a través de estos medios. No necesariamente o no exclusivamente en época de la pandemia, ¿no? Creo que tendríamos que aprovechar estas ventajas para hacer como mucha más difusión en estos medios. Pero con difusión no solamente es poner un concierto, ¿no? Sino es justo el festival es un ejemplo de ello. Y me parece que es como empezar a picar piedra en lo muy local, creo que teniendo el objetivo claro. O sea, ¿qué queremos? ¿Tener más presentaciones sin público? ¿O tener quizá no tantas por ahora, pero con un público que además esté ávido de escuchar, ¿no? Queremos llegar a población adulta, a los niños, a los adultos mayores. O sea, creo que sí es factible hacerlo, y hay que sí sentarse a como a diseñar la estrategia, y yo creo que el primer paso es justo hacer este programa integral de difusión, porque yo ni siquiera partiría de la premisa de no gusta, creo que es más no se conoce, más allá de no gusta, ¿no? Y creo que, bueno, eso, así como con las orquestas y los instrumentos típicos, pasa con un montón de otros patrimonios. Y una acotación nada más que me gustaría hacer, de pronto cuando pensamos en patrimonio inmaterial, en el imaginario parecería que solo hablamos del patrimonio de comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Y por supuesto que no, o sea, en las zonas urbanas también hay patrimonios inmateriales que tienen unos contextos y unas dinámicas muy distintas, pero también se hacen en comunidad, ¿no? Con comunidad tampoco estamos hablando de los territorios rurales, ¿no? En las zonas urbanas también hay comunidad, y tampoco pensemos que en las zonas urbanas la comunidad es en Milpalta o Xochimilco, ¿no? O sea, todo la Ciudad de México tiene estas comunidades, y aprendamos a distinguir quizá cuáles son esas expresiones que a ciertos grupos o comunidades, y aquí insisto un poco, no necesariamente que estén nacidas a un territorio geográfico, les empiezan a dar sentido de identidad a un grupo social. Y creo que es una de las premisas para empezar a determinar que no toda expresión cultural es necesariamente parte de un patrimonio cultural inmaterial, y en consecuencia que necesite ser salvaguardado, intervenido, protegido por un agente externo o incluso por la propia comunidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carla. No, a ustedes sí, justo, ¿no? Todo patrimonio cultural es una expresión cultural, pero no toda expresión cultural es un patrimonio cultural, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cerrar, pues primero dándoles las gracias por su participación. Creo que para todos los que siguen la transmisión nos da, ¿no? Nos da como un sentido más amplio de estos elementos que platicamos, tanto desde qué es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que se le pueda llamar como tal? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas, como decía, en las comunidades, y no solamente refiriéndonos en un ámbito rural, sino también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que lo mencionaba mucho la maestra Isela, ¿no? Esta a la mejor falta, que no digo que no existan, sino que obviamente sí hay iniciativas, pero que a lo mejor todavía no se equiparan como
con los planes de estudios de la música tal vez llamada académica, ¿no? Y bueno, tanto desde el problema de presupuesto, que siempre es una cuestión que permea en todo el ámbito cultural, ¿no? De cómo estamos apoyando desde la institución a estos patrimonios, en este caso, por ejemplo, a la Orquesta Típica de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos que existen? Y no solamente económicos, sino desde el apoyo para que pueda a lo mejor salir del país, ¿no? Que pueda ser conocida no solamente aquí en la Ciudad de México, en otros estados, en otros países. Bueno, y creo que nos podríamos seguir con muchísimas problemáticas en diferentes contextos, porque bien lo mencionaba la maestra, o sea, cada contexto puede presentar una diversidad de factores que puede generar una diversidad de problemáticas que a lo mejor lo que es problemática para la Orquesta Típica de la Ciudad de México, aquí en el centro del país, a lo mejor no lo es para otros grupos de música típica en otras regiones del país, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, maestras, muchas gracias, maestra Isela Peña, maestra Ixchel Hernández, por estar con nosotros. Invitamos a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que siguen la transmisión, a que sigan las actividades del festival, del cuarto festival de Salterio e Instrumentos Típicos Eulalio Armas. Por ahí el 14 de noviembre vamos a tener, de hecho, a la Orquesta Típica Juvenil, a la Orquesta Típica Juvenil de México de la maestra Victoria Garduño, ¿no? De la que perteneció la maestra Isela. Los invitamos a que sigan la transmisión todos los sábados hasta el 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Van a estar también con nosotros el maestro Ernesto Anaya, el ensamble Champagne, el ensamble típico de la Ciudad de México, cuerdas mexicanas. Vamos a tener también, como les mencionaba en momentos anteriores, también orquestas y grupos de niñas y niños. Y también por ahí vamos a tener un conversatorio con los integrantes de la Comisión de Salvaguarda de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, quienes van a profundizar un poquito más sobre cuáles son las acciones que se han realizado y las que se están llevando a cabo justo para construir este plan de salvaguarda. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? Escuchar todo lo que están haciendo, lo que se está planeando hacer en torno pues a esta agrupación tan importante, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino considero yo que de todo el país. Y bueno, muchas gracias. Con esto concluimos nuestro conversatorio.